es la parte externa de la Tierra. Representa tan solo... A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la... Y en algunas zonas del fondo oceánico, su espesor es de unos 5 kilómetros. Por más programas científicos que veo, no encuentro respuesta. ¿Quién es? ¿A dónde encontrarla? ¿A quién? Ya sabes a quién. A ella. La lectora. Ella es cada palabra en el momento que las lee, que las escucha. Y si ella no las leyera, no las escuchara, las palabras no existirían. Si ella no le diese sentido, solo serían formas o sonidos. Sí, criatura hermosa que viaja en cada palabra. Sí. ¿Crees que la ciencia puede ayudarme a encontrarla? ¿Deseas ser un científico? Vas a necesitar años de estudio. Entonces no tengo esperanzas. No es necesario que todos sean científicos. Existen galaxias lejanísimas que no podemos ver y sin embargo sabemos de ellas. Sabemos que los dinosaurios existieron pero no los vimos. Sabemos cómo es la superficie de la Luna pero no estuvimos allí. Lo sabemos gracias a la divulgación científica. La divulgación. A través de la divulgación científica se puede tener información acerca de los avances de la ciencia. Hay personas que se dedican a esta tarea. Son divulgadores científicos. Dan a conocer temas científicos de manera que estén al alcance de un público amplio. Pero ¿cómo trabaja un divulgador para comunicar temas aparentemente complejos de manera sencilla y a su vez que sean agradables e interesantes? ¿Cómo decirlo de manera que lo entiendan todos? Partamos. Nos espera un divulgador médico, el doctor Claudio Sin. Partamos. Hola, Claudio. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien. ¿Sos médico? Sí, hasta hace un rato. Hasta hace un rato sos médico. ¿Y te consideras un divulgador de la medicina? Sí. Ajá. Me considero una persona que tiene discurso como para que la gente entienda algunas cosas de la medicina y eso es ser divulgador. Ajá. ¿Y cómo es esto de hacer que la ciencia esté al alcance de todos? Creo que lo más importante para poder divulgar y traducir lo que la gente necesita saber es conocer las fuentes. Cuando uno sabe dónde abrevar, cuál es la información más genuina, fidedigna y real, pues esa la tomás, sin duda alguna, se lo contás a la gente en un discurso como este. ¿Cómo se hace para que un tema difícil, un tema científico, pueda ser entendido por los lectores y televidentes no expertos? Lo primero que uno tiene que evitar es el discurso médico. Por los médicos tenemos un discurso casi críptico, ¿no? Claro. De pronto es todo... Que asusta. Claro, todo con términos que la gente dice, ¿qué habrá querido decir este tipo de eso? Debe ser muy serio. Medio por morir. Además siempre es serio el discurso médico, nunca es divertido, de tal modo que lo primero que uno tiene que hacer es desacartonar ese discurso y ponerle palabras que la gente entienda, eso es todo. Entonces, en lugar de algún itis, le contás que es una inflamación y que hay una pequeña infección, que hay una bacteria que por así dando vueltas y que de pronto se puede controlar, o que lavándose bien las manos evita 15 enfermedades y en lugar de enumerarlas y hacer una especie de códex de enfermedades, les contás que con estas cosas más sencillas que la gente es lo que necesita. Y una cosa muy importante es, en medicina uno aprende algo y cree que lo aprendió y lo incorpora a su acervo y se acabó la historia. Pero en la divulgación pública uno tiene que repetir el mismo concepto muchas veces, muchísimas veces para que la gente lo fije. ¿Qué es un divulgador hoy para vos? ¿Qué es?
es alguien a quien se le entienda exactamente qué quiere decir. Esto es un punto. Me parece que divulgar significa hacer comprensible cosas que la gente no entendería, salvo un esfuerzo muy importante puesto en un texto. Entonces, un divulgador es una especie de traductor de textos difíciles a situaciones más cotidianas, fáciles, sencillas y aceptables. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Qué interesante esto de la divulgación. Tantos mundos, tantas realidades. Y lo podemos tener a nuestro alcance, gracias a los divulgadores. El interés en divulgar los principios de las ciencias y de las artes tiene su historia. Contame más. En el siglo XVII, en Europa, se empezó a distinguir entre la educación y la divulgación científica. Con el surgimiento y desarrollo de la imprenta, surgieron nuevas posibilidades de divulgación. Se considera uno de los primeros clásicos de la divulgación científica a las Conversaciones acerca de la pluralidad de los mundos, escrita por Bernard Le Guyer de Fontenelle en 1686. Esta obra tuvo un éxito sin precedentes que se prolongó durante casi todo el siglo XVIII, con 33 ediciones, sin contar las traducciones, solo entre 1686 y 1757. Las Conversaciones de Fontenelle presentaba un diálogo entre un sabio amable y una bella marquesa. De esa manera, los conocimientos científicos se trataban de una manera ágil y agradable de leer. Los textos de Fontenelle hicieron llegar a un público muy amplio información que de otro modo hubiera quedado en manos de los académicos. Y después de Fontenelle, ¿cómo siguió la historia? Antes de seguir adelante con la historia, nos espera en la luna Isabel Pisano. Partamos. Hola, Isabel. Hola. ¿Tenés un programa de radio? ¿Sí? Ajá. ¿Y qué haces ahí en ese programa? Cuento cuentos. Contás cuentos. Entonces, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. Lo que puedo hacer es decirte, contarte lo que dice Galeano. Ah, me encantaría. ¿Te gusta? Me encanta Galeano. Mira. Nos amábamos rodando por el espacio y éramos una bolita de carne sabrosa y salsosa. Una sola bolita caliente que resplandecía y echaba jugosos aromas y vapores, mientras daba vueltas y vueltas por el sueño de Elena y por el espacio infinito, y rodando caía, suavemente caía, hasta que iba a parar al fondo de una gran ensalada. Allí se quedaba aquella bolita que éramos ella y yo. Y desde el fondo de la ensalada vislumbrábamos el cielo. Nos asomábamos a duras penas a través del tupido follaje de las lechugas, los ramajes del apio y el bosque del perejil. Y alcanzábamos a ver algunas estrellas que andaban navegando en lo más lejos de la noche. Este relato se llama Amares. Ajá. ¿Cómo trasladas el contenido del libro al habla? Es decir, ¿cómo haces que llegue al auditorio? Lo primero es buscar libros. Ajá. Pero en general yo busco un cuento que esté bien escrito, que a mí me diga cosas y que me llegue. Después nos juntamos con mis compañeros y dramatizamos los cuentos para la radio. ¿Y cómo surge esta idea de llevar el cuento al formato de la radio? Había un chico que tenía una cierta limitación que le impedía leer. Ah, capacidades diferentes. Pero le encantaba escuchar cuentos. Entonces en algún momento tuve la idea de que podíamos hacerlo. Y la radio es un medio ideal para eso, porque, ¿viste? Porque estás ahí. Es más íntima, tiene mayor complicidad. ¿Por qué? Porque estás en un lugar cerrado
en un lugar penumbroso, tenés un micrófono, estás solo o con un compañero y sos vos. ¿Qué me sugerís? ¿Que mantenga las esperanzas? Hay muchas historias con final feliz, pero eso hay que comprobarlo por uno mismo. Muchas gracias. El Cabildo. Me está esperando Diego Valenzuela. Nuestra historia tiene muchas historias de amor con final feliz. ¿Es así? No le han mentido, es así. ¿Y qué hace un divulgador? La tarea del divulgador es trasladar a públicos masivos conocimientos complejos, en general académicos. A veces el divulgador es un académico, a veces no. Puede ser un periodista, puede ser un escritor. Se trata justamente de las discusiones que se dan en el mundo académico, poder llevarlas a través de los medios de comunicación, de los libros, a públicos amplios. Esa es la tarea de la divulgación científica. ¿Y qué cuestiones tiene en cuenta la producción del programa al elegir el tema que se va a divulgar? Que sean de interés público, de interés de la sociedad. Tiene que buscar las personas indicadas para explicarlos, quienes hayan estudiado esos temas, que los conozcan en profundidad. Tiene que buscar buenas fuentes, interesantes maneras de reflejarlo en el presente, fotografías, imágenes, investigar. Y tiene que pensar desde el presente, pero respetando a la historia. ¿Y el lenguaje que utiliza? El lenguaje es muy importante. Uno no puede seguir con un lenguaje académico. Los académicos discuten entre ellos con artículos muy técnicos en general. Sí. Entonces ahí aparece el lenguaje, la literatura, las herramientas del periodismo que utiliza el divulgador para poder llegar a un público amplio. Justamente el tema es hacer accesible lo complejo. Muy interesante. Gracias. Hasta luego, Diego. Un placer. Chao. Para seguir investigando acerca de la divulgación científica, podemos conversar con un periodista científico. Mientras viajamos, ¿sigo con la historia de la divulgación científica? ¿Qué ocurrió después de Fontenelle? Otros de los divulgadores del siglo XVIII fueron la marquesa Émile de Châtelet y Voltaire, su amante y amigo. Juntos organizaron un laboratorio de física y repitieron las experiencias de óptica de Newton. Publicaron una de las contribuciones más importantes a la difusión del newtonianismo, elementos de la filosofía de Newton. A la muerte de la marquesa, Voltaire escribió: el universo ha perdido a la sublime Émile. Amó los placeres, las artes, la verdad. Los dioses que le dieron su alma e ingenio guardaron para ellos su inmortalidad. En el siglo XVIII, la enciclopedia de D'Alembert y Diderot es uno de los textos que mejor ejemplifica la fusión ilustrada de la divulgación científica, el progreso técnico y material, la psicología, la ética y la crítica social. La enciclopedia está compuesta por 21 volúmenes de textos, 12 láminas y 2 de índice general. Un total de más de 25.000 páginas. Con todo esto, buscaban que todos los saberes que había producido la humanidad durante siglos llegaran a nuevos lectores. Desde ese momento, la preocupación por crear y mantener los medios para que la gente pudiera acceder a los diferentes saberes fue creciendo.
Llegamos al diario. Estamos atravesando sus distintas secciones. Tenemos que encontrar a la periodista científica Valeria Román. Vamos. Hola, Valeria. Hola, ¿qué tal? Qué viaje difícil. Me imagino. Háblanos del oficio de divulgar. Es difícil, pero es muy divertido. Y es como, de alguna manera, es como volver a la escuela primaria y secundaria, pero convertido en trabajo. Y bueno, yo todos los días aprendo algo de astronomía, algo de biología, algo de geografía, hablando con científicos que tienen la última novedad en esos temas. ¿Cómo se prepara un artículo de divulgación? Primero se habla con las distintas fuentes, que son los investigadores científicos. Los periodistas tratamos de entender qué nos han dicho y compilamos en un texto toda la información. ¿Y qué información debe tener un artículo así de divulgación? ¿Qué es información básica? ¿Qué información básica? Sería, por ejemplo, bueno, preguntarse qué es lo novedoso. Y la segunda pregunta, que es muy importante en este tipo de artículos, es qué significa ese hallazgo, ese avance que se ha hecho. ¿Y cómo es el lenguaje de ese artículo? El artículo debe estar escrito de la manera más clara posible. Es clave que los divulgadores podamos captar cuáles son las palabras más importantes de lo que nos dijo el científico que entrevistamos. Y esas palabras que hacen como el glosario del científico tienen que estar explicadas en el texto. Esas se conservan. Sí, esas se conservan, pero no pueden estar sin ser explicadas. ¿Con qué criterios se seleccionan el avance científico que luego publican? Es una buena pregunta y más que nada pensando en qué le puede interesar a un público masivo. Algunos criterios sí tienen que ver con que muchas veces hay temas que despiertan muchísima curiosidad. Hay otros temas que tienen que ver con la localización geográfica. ¿Y las infografías? Las infografías son una gran ayuda para el periodista. Nos sirven como un complemento, un apoyo visual a los periodistas gráficos. Digamos, complementan el texto y por eso se llaman paratextos. Pero eso están a cargo especialistas en infografía. Muchos de ellos han sido diseñadores gráficos que se han dedicado a hacer infografías. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Bueno, gracias. Mucho gusto encontrarte. Me voy a seguir viajando. Bueno, buena suerte. Gracias. Qué emoción hablar y conocer a tanta gente que nos ayuda a comprender el mundo. El alma, la naturaleza, la historia, las palabras, los números. Se puede divulgar mediante la palabra escrita, escribir artículos de divulgación. También existe la posibilidad de divulgar a través del lenguaje audiovisual. Me interesaría saber un poco más sobre ese tema. Podemos ir a la biblioteca. La bibliotecaria puede tener material al respecto. Excelente idea. Hola, necesito tu ayuda. Un momentito, que estoy muy ocupada trabajando para vos. ¿Trabajando para mí? Pero si te veo jugando. Parece que estoy jugando, pero no. Ya vas a entender. Probá con la B corta. A ver. Muy bien, cuervo. Ahora sí, ¿qué te trae por acá? Estuve charlando con divulgadores y la verdad que el tema me apasionó. Me gustaría saber cómo influyen las tecnologías. Actualmente los lenguajes audiovisuales nos permiten ver más claramente, comprender, acercar de manera más ágil muchos contenidos, conceptos, lugares, comprender procesos, conocer el mundo en el que vivimos de los modos más diversos. Y además también los sistemas de archivo han cambiado. Ya no hacen falta grandes bibliotecas ni volúmenes de papel para almacenar la información, buscarla, encontrarla y leerla. Ajá. ¿Y de dónde puedo sacar esa información?
Internet, por supuesto. Internet dio la posibilidad de crear una red de información, varias redes de información, donde los usuarios pueden acceder a bibliografía, datos, documentos, fotos, todo tipo de información sobre un tema que necesiten o que quieran saber. Es más, hoy en día las revistas de divulgación más clásicas tienen sus ediciones digitales, a las cuales podemos acceder con solo apretar un botón. Entonces podría acceder a una revista de divulgación en su edición digital. Exactamente, a eso quería llegar. Ya vas a ver por qué estaba trabajando para vos. Una de esas revistas se llama Cuervo Blanco. ¿La vemos? Por favor. ¿Ves? Si entramos en esta página, Cuervo Blanco, vamos a tener acceso a muchas páginas de revistas de divulgación científica, como por ejemplo Investigación y Ciencia, u otra publicación argentina como Ciencia Hoy, cuyo objetivo es el de divulgar el estado actual y los avances logrados en la producción científica y tecnológica de Argentina. ¿Y podemos acceder a otros temas? Claro, por supuesto, podemos acceder a todo tipo de temas. A ver, ahí está, vamos a ver Ecosistemas. Ecosistemas es una revista que se encarga de la relación entre la ciencia y el medio ambiente. ¿Y son solo revistas argentinas? No, podemos acceder a publicaciones de todo el mundo. Te voy a mostrar Bornet. Es una revista de divulgación científica española. Ay, ya que hablamos de España, vamos a ver Tecnociencia. Este sitio está editado por el Ministerio de Educación y Ciencia de ese país y se encarga de tecnología, ciencia, los avances que están teniendo en el país. Qué increíble que solo apretando un botón se pueda acceder a todo este conocimiento. Claro, es genial. Con solo poner www.cuervoblanco.com podemos acceder a todo este mundo de conocimiento. Gracias. No, de nada. Nos vemos. Viajé por tierras distintas a la mía. Conocí a divulgadores, a médicos, a historiadores y a comunicadores. Divulgar no es solo brindar información. Se trata de una tarea social, un desafío cotidiano al que se enfrentan los divulgadores científicos. Ahora ya estoy listo. Solamente falta que pase ella. ¿Pasará? Esperemos. Esperemos. Que el antiguo sueño de difundir información para contagiar a todos el interés por la ciencia, la cultura, el conocimiento, está más cerca que nunca. Conocimos a personas que dedican su vida a la tarea de divulgar el conocimiento. En la actualidad, millares de personas tienen acceso a información antes no disponible gracias al trabajo de los divulgadores y las nuevas tecnologías.